Uno, al aire. Estudiar el presente nos preparará para el futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento para contribuir al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta: ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? Anticipando escenarios para evitar una crisis, el estudio analiza 7 principales temas: salud pública, economía, sociedad, política, demografía, educación, seguridad. El futuro podría ser incierto, pero si nos preparamos podemos tener un mejor escenario y la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el micrositio jaliscoafuturo.mx. Bienvenidos, los saludo desde la Ciudad de México. Yo soy Ibabel Arroyo, periodista, y el día de hoy voy a ser su anfitriona durante la próxima hora, como cada semana, los miércoles a esta hora, que desde prácticamente el inicio de la pandemia hemos estado abordando junto con la Universidad de Guadalajara distintas facetas que la epidemia ha afectado en nuestra vida cotidiana o ha puesto sobre la mesa de la discusión pública o ha agravado fenómenos que ya teníamos y que han sido agravados por la epidemia. El día de hoy vamos a hablar de uno de estos fenómenos que han sido agravados. Es un tema difícil para mí, pero no lo es para los expertos que tenemos el día de hoy, que nos van a hablar ahora sí que con los pelos de la burra en la mano sobre el fenómeno del suicidio. Los invito a que nos acompañen durante la próxima hora para que escuchen cómo podemos abordar ese difícil flagelo entre las personas que queremos, con nosotros mismos, con los especialistas. Y agradezco, como siempre, al equipo que hace posible este webinar, primero al Canal 44, que es donde se está transmitiendo ahorita en televisión abierta este webinar, y a Red Radio Universidad de Guadalajara, y a todo el equipo de profesionales que desde la Coordinación General Administrativa, Coordinación General Académica, la Vicerrectoría Ejecutiva y el Centro de Estudios Estratégicos hacen posible este webinar. Les agradezco a todos ellos, a todo el equipo, y a ustedes que nos acompañan. Los invito además a que desde las redes sociales de la Universidad de Guadalajara nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus planteamientos, sus diferencias sobre lo que vamos a estar hablando en este webinar, para que nosotros podamos también darles voz a ustedes. Además, el día de hoy, dada la seriedad, importancia y relevancia de este tema, tenemos un invitado especial antes de que empecemos con nuestros panelistas. Él es el secretario de Salud de Jalisco, el doctor Fernando Petersen, quien nos va a dirigir unas palabras sobre este tema. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a este webinar, qué gusto tenerlo entre nosotros. Muchas gracias, buenos días, Ibabel. Es un gusto estar con todos ustedes en este webinar y de verdad compartir con este importante grupo de panelistas el importante tema de Acércate y Hablemos, el tema de la prevención del suicidio en medio de la pandemia de COVID-19. Es importante decir que agradecemos muchísimo a la Universidad de Guadalajara por este espacio otorgado para poder estar discutiendo con todo su selecto auditorio un tema que para nosotros es por lo demás relevante. Para el gobierno del estado de Jalisco es muy importante que no tengamos un aumento en la incidencia de suicidios en el estado, y para lograrlo lo más importante es que la gente conozca el fenómeno y nos ayude a estos factores de riesgo empezar a tratarlos. Creo que lo más importante cuando alguien hace un diagnóstico es tratar de limitar el daño, pero cuando uno conoce la enfermedad, lo más importante es tratar de prevenirla. Por eso agradecemos muchísimo la presencia de expertos tan importantes de la Ciudad de México, de la Universidad de Guadalajara, del gobierno del estado, que nos van a ayudar a que las personas en este momento puedan tener un acercamiento a este grave problema de salud pública que queremos evitar después de esta pandemia de COVID-19. El mejor de los éxitos en este webinar a todos ustedes. Felicidades a todos, muy agradecidos. Universidad de Guadalajara, Canal 44. Gracias, Ibabel. Gracias a usted, qué bueno que pudimos contar con su presencia el día de hoy. Y efectivamente, hoy tenemos entre nuestros panelistas a expertos, fíjense, del Instituto Jalisciense de Salud Mental, de la Universidad de Guadalajara, de la Secretaría de Salud Federal
y desde sus distintas perspectivas van a hablar sobre la manera en la que los jóvenes se acercan a este tema, lo que pueden hacer las familias, cómo podemos detectarlo, cómo está el fenómeno en México, en Jalisco y en el mundo, en el marco además de la epidemia. Le doy la palabra a nuestro primer panelista. Él es el doctor José Mendoza. Él es el coordinador nacional de una estrategia de capacitación de salud mental. Ahorita me va a corregir él exactamente en qué consiste esta estrategia nacional de capacitación en salud mental. El doctor José Mendoza nos va a hacer un diagnóstico sobre el fenómeno en el ámbito internacional, en México, cómo lo estamos viviendo en el marco de la epidemia. Y a partir de ahora, el doctor José Mendoza se convierte para mí, para todos ustedes, en José, porque estamos en casa y estamos en este webinar todos entre amigos. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. En verdad es un gusto estar aquí teniendo la oportunidad de hablar de uno de estos temas que los que a veces se convierte en puntos claramente difíciles, ¿no? Como, no sé, hablar de suicidio no es una situación sencilla, pero hemos de considerar un par de cosas que me gustaría, ¿no? Contra la media nacional, que es aproximadamente 9, en nuestro país aproximadamente mueren casi 18 personas por día a causa del suicidio. De estos grupos de población, el grupo de población más importante es el grupo de población localizado entre los 20 y los 24 años, por lo cual la población universitaria es de alto grado de riesgo. Y es gracias a esto igualmente, y considerando que en el mundo mueren aproximadamente cada 40 segundos una persona por suicidio, o sea, en el tiempo que vamos a estar hablando, cada 40 segundos alguien estará cometiendo este acto. Entonces es un problema de salud pública a nivel internacional. La actual gestión está tratando de dar importancia, Secretaría de Salud Federal, está tratando de dar una particular importancia a la prevención en salud mental y dentro de estos dos puntos, suicidio a través de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio y adicciones a través de la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones, basada en esta estrategia que tú bien mencionabas de capacitación en salud mental para que pues acércate y hablemos, pero nosotros también tenemos que saber de qué tenemos que hablar contigo. Entonces, esto es una situación bien importante y ante la llegada de COVID surge una relevancia trascendente sobre la necesidad de hablar del Internet. Porque de manera particular, gracias a la llegada del Internet, aparecieron una gran cantidad de cosas que son buenas y que son malas, ¿no? Y tendríamos que estar muy claros a través de el hecho de saber qué riesgo significa que ahora tengamos este empoderamiento individual a través de diferentes elementos, ¿no? Representa un riesgo significativo, representa una oportunidad, ¿qué significa, no? Y a través de esto es bien importante que entendamos un par de cosas, o sea, cuando hablamos de Internet, hablamos de vínculos gobernados por el individuo, pero muy difíciles de controlar. No solo estamos hablando de blogs que nos pueden ayudar a localizar información. Dentro de esta información, alguna de la información que nos pueden dar puede significar pues un poquito más como cómo suicidarte o cómo obtener estas cosas, ¿no? Algunas otras plataformas de video han tenido que transmitir, o sea, o han visto, ¿no? Videos de transmisión de autolesiones en vivo, que ha habido una controversia sobre el hecho si deben quedarse o no, pero también el hecho de que esté ese video es una llamada de auxilio para que nosotros podamos intervenir. Facebook aproximadamente en el 2011 tenía 700 millones de personas compartiendo información, 30 millones de puntos de compartir diariamente. Entonces, este tipo de circunstancias cambian la visión de lo que significa actualmente trabajar con Internet, ¿no? Y trabajar en esto, en el contexto de la vida en las redes sociales, también implica visualizar los dos puntos, ¿no? La parte que significa el riesgo de tener una ventana abierta perpetua y la oportunidad de que nosotros los que nos dedicamos a la salud mental podamos ver a través de esa ventana. O sea, existe un par de estudios en el que para visualizar más o menos cuál es la representación de Internet, la gente buscando en Internet sobre suicidio encuentra aproximadamente entre el 30% y el 50% de páginas pro-suicidas, ¿no? Sin embargo, esto se convierte en una situación de sumo riesgo que se tiene que contrarrestar con una gran cantidad de expertos hablando en Internet para poder detener todos estos puntos, ¿no? El Internet es una vertiente para ambas partes, ¿no? O sea, porque el suicidio puede venir por, no sé, estamos hablando de que Internet permite cosas como el ciberacoso,
que hay un término que ha surgido que se llama ciberbulicidio, ¿no? Que las víctimas de acoso que cometen suicidio a través del ciberbullying, estos son como nuevos elementos en los que también tenemos que estar conceptualizando, porque ya no podemos visibilizar la capacitación en salud mental sin el Internet. También el otro tipo de conductas suicidas como los pactos suicidas, Internet nos sirve para conseguir métodos para incluso realizar el acto suicida. Al final del día también en muchos elementos han servido como estas llamadas de alerta, ¿no? Y hemos logrado detener algunos puntos que significan de manera particular una nueva oportunidad. Yo creo que lejos de temerle al Internet, tenemos que meter la cara completamente en esta ventana, utilizar estas herramientas y generar, gracias a estas circunstancias, una gran cantidad de oportunidades de capacitación, de atención, de prevención. Ya nos hablarán un poquito más adelante de prevención sobre esto, ¿no? La tecnología tiene que servir a la vida, no nosotros tenemos que estar al servicio de la tecnología. Sabemos que la tecnología es una ventana de riesgo, pero nosotros tenemos que convertir todas estas herramientas a través de estrategias tan diversas como la que estamos planteando actualmente desde la Secretaría de Salud Federal para defender la vida a través de la tecnología. Regresaremos más adelante, José, contigo para que sobre esto que nos estabas diciendo ahorita nos platiques qué podemos encontrar en la red, cómo nos podemos proteger de eso que podemos encontrar en la red y cómo, lo que tú dices, usarla en nuestro beneficio y no para que nos perjudique. O sea, qué tipo de herramientas, qué tipo de páginas quizás nos puedas ayudar un poquito más adelante o qué tipo de elementos podemos también tener para bloquear algunas páginas. Ahorita regresaremos contigo para que nos platiques más sobre eso. Le voy a dar la palabra ahora al doctor Rubén Bravo. Él es profesor e investigador, un académico muy respetado del Departamento de Clínicas de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara, que también nos va a hablar sobre la vida digital. Pues es que claro, ahorita además, sobre todo en pandemia, ahorita la vida es digital. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, creo que retomando un poquito lo que dice José, la vida virtual, la virtualidad es también real y mucho más para los adolescentes. ¿Y qué decir de este momento de la pandemia, del confinamiento, donde las redes sociales pueden ser, por un lado, un factor de riesgo, pero también, por otro lado, un factor de protección? Un factor de protección en el sentido de, al estar en aislamiento, bueno, la manera de contacto que se tiene, pues es a través de las redes sociales. Y esa es una manera en la que pueden permanecer precisamente en contacto y no aislarse, porque el aislamiento social es uno de los principales factores de riesgo. Se entiende como un factor de riesgo cualquier característica, ya sea de la persona o del medio ambiente, que favorece la aparición de un daño o de una enfermedad, en este caso, pues del suicidio. En una investigación que hicimos hace un par de años con adolescentes de preparatoria, ellos mismos reconocían que uno de los factores de riesgo que ellos asocian con el suicidio es la presión en las redes sociales y específicamente la presión sobre los estereotipos y la idealización. O sea, hay una imagen de cómo deben de ser los hombres o cómo deben de ser de las mujeres y esto ejerce una presión muy fuerte. En este sentido, bueno, hay que conocer las redes y hay que saber cómo es que funcionan. Ha sucedido un fenómeno interesante ahora con TikTok, en el que han debutado los adultos ahora, una plataforma que era inicialmente o al principio para jovencitos y ahora los adultos están entrando en ello. Eso creo que es algo muy positivo, porque pensemos por un momento, si tú vas a dejar ir a tu hijo a algún lugar, es mucho mejor si tú conoces a dónde va. Entonces, por eso se recomienda mucho que se conozcan las redes, que se metan a TikTok, bueno, Facebook ya es para una población un poquito más grande, pero para este tipo de redes. Y algo interesante es que los videojuegos son también una red social. Entonces sería una recomendación importante de jugar con sus hijos, a Minecraft, a Fortnite o al juego que estén jugando, y creo que se llevarían sorpresas en distintas formas. Ahora bien, lo que se comparte en las redes sociales tiene que ver también con, en los estudios sobre el suicidio,
se ha establecido diferentes etapas. Una primera etapa es la idea de muerte. No es la idea de suicidio como tal, sino pensar en la muerte. Y pueden compartirse entonces mensajes del tipo, me pregunto qué pasaría si yo no viviera. Es decir, no está pensando en matarse, pero sí en la muerte. La cuestión es que después estas ideas se instalan y se hacen más recurrentes y pasan a una segunda etapa, que es ahora sí la ideación suicida, ¿no? Después de la ideación suicida, donde, bueno, se compartirían mensajes que tengan que ver ya con esto, por ejemplo, canciones relacionadas con suicidio, este tipo de cosas, a una tercera etapa que es la planeación suicida. Una cosa es tener ciertas ideas y otra cosa es ya pensar en, por ejemplo, los medios, cómo llevarlo a cabo, o incluso el día, que eso es ya mucho más riesgoso. Conforme vamos avanzando en estas etapas, obviamente el riesgo es mayor. Y en estas etapas, entonces, ya se pueden compartir mensajes como, por ejemplo, bueno, me quiero morir o este tipo de cuestiones. Entonces vemos que va avanzando. Aunque es muy, muy importante entender que estas etapas no necesariamente se tienen que dar una seguida de otra. Pueden pasar, pueden brincárselas, digamos, ¿no? Tal como decían también hace un momento, puede ser algo muy doloroso reconocer que se están dando este tipo de mensajes, pero tienen un lado positivo también, porque este mensaje abre la oportunidad de ayuda a esta persona. Una gran parte de las personas que han cometido suicidio habían tenido, digamos, verbalizaciones o externalizaciones previas antes de hacerlo, como este tipo de mensajes que mencionaba hace un momento. Y son sobre todo, entonces, los pares, los amigos o los más cercanos quienes pueden darse cuenta de ello. Un punto súper importante es que hay algunos mitos alrededor del suicidio. Uno de estos mitos, que a mí me parece que es el más dañino de todos, es que si hablamos de suicidio, entonces lo estamos favoreciendo. Hay muchas investigaciones que han ya desmentido esto. Hablar de suicidio no es, digamos, empujar a la persona al suicidio, sino todo lo contrario. Debemos entender también que cuando se habla de suicidio no es que la persona, por ejemplo, si un padre habla con su hijo o un amigo con su hijo, no es que le vaya a dar la terapia, sino más bien es abrir esta conversación, abrir la posibilidad para derivar con un profesional. En este sentido, bueno, ¿en qué debemos poner atención cuando vemos este tipo de mensajes? Una de las cuestiones de los signos, digamos, son los cambios en el comportamiento, lo cual es especialmente difícil en la adolescencia porque se caracteriza por cambios. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? La única manera es estar cercanos, tal como dice esta cuestión, pues acércate, estar cercanos y entonces conocer esas sutilezas que puede haber en estos cambios de conducta. Hay ciertas cosas que se asocian con el suicidio, como les decía hace un momento, el aislamiento. El principal factor asociado es la depresión. Y bueno, la depresión tiene estos síntomas, ¿no? El aislamiento, la desesperanza, cambios en las conductas de alimentación o de sueño también. Y hay un gran problema que es que en esta época de confinamiento, esto está sucediendo. Entonces, por eso esto lo hace más complejo. Bueno, ha subido también los indicadores de depresión. Un indicador también es los problemas familiares. Cuando les preguntamos a los adolescentes, incluso aquellos que han tenido intentos de suicidio, las dos principales cuestiones son problemas de pareja, pero sobre todo la parte de la familia, que esa es una parte muy, muy importante. Y bueno, se ha reportado un incremento en la violencia dentro de la familia. Hay algo que se llaman los sucesos estresantes de vida. Estamos todos viviendo un suceso estresante. Y los
esto también es importante entenderlo, los factores de riesgo son acumulativos, es decir, un joven o un niño puede tener 1, 2, 3, quizás hasta 4 factores de riesgo y salir adelante, porque eso es algo importante. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de salir adelante y de enfrentar los problemas, incluso fortalecernos de ellos. Pero cuando se juntan ya 5, 6 o más factores de riesgo, eso pone en un estado de vulnerabilidad y entonces incrementa el riesgo de suicidio o de otro tipo de conductas de riesgo. Pero algo también para cerrar esta parte es que así como los factores de riesgo se van acumulando, también los factores protectores se van acumulando y eso es de lo que tocaría en un momento. Gracias, Rubén. Ya te iba a interrumpir, pero apenas te dejé un segundo y agarraste ahí otra vez y dijiste, de aquí me agarro. Muchas gracias por tus explicaciones. Ahorita también regresaremos contigo. Mencionaste lo de las canciones para que nos hables si hay manifestaciones culturales que en sí mismas son peligrosas. Son algunas de las inquietudes que nos están llegando, pero ahorita en un segundo momento hablaremos de ello. Y le doy la palabra ahora a nuestro siguiente panelista, es la doctora Norma Rubalcaba. Ella es jefa del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara. Y pasamos al tema de la prevención, ¿no, Norma? ¿Cómo le hacemos para no llegar al punto en el que ya no podemos hacer nada? Sí, así es, Ibabel. Pues muchas gracias por el espacio, por la invitación y justamente pues dando la idea o prosiguiendo la idea de lo que nos estaba hablando el doctor Rubén Bravo sobre la prevención idóneamente, no nada más la vamos a hacer justo cuando ya empezamos a tener los cambios, ¿no? Este hecho que él manifestaba de que la familia es un lugar en donde estamos formando principalmente esos factores de riesgo y protección, es en donde vamos a fortalecer a los hijos en este caso para que puedan enfrentar las dificultades que puedan estar teniendo en otros escenarios de vida, entre ellos, por ejemplo, los que pudieran venir a través de las redes sociales, ¿no? Que ya, como ustedes han manifestado, pues es ya la cotidianidad, tanto de adolescentes, jóvenes, adultos, incluso ya para algunos niños, ¿no? Entonces, sí, ¿cuáles son esas condiciones? Yo lo resumiría en la educación emocional, ¿no? En esas competencias socioemocionales que nos permitan tener relaciones basadas en el respeto, en una interacción basada en el buen trato, en una interacción empática, ¿no? O sea, una de las cuestiones que vamos a recomendar precisamente a cuando empiezan a observar los padres si hay alguna conducta de riesgo es ver la situación desde una postura empática. A mí, ¿qué me pasaba en esas circunstancias cuando yo tenía esa edad, ¿no? O sea, ¿qué me gustaría que me hubiera dicho mi padre y mi madre en esas circunstancias? Y verlo desde una postura de la forma en como a mí me gustaría ser abordado, ¿no? Y les puedo apostar que desde esta parte amorosa, respetuosa, afectiva, y porque esto es un elemento importante, que le permitamos, por ejemplo, a los jóvenes expresarse, manifestar el cómo se están sintiendo y en qué están pensando. Efectivamente, es un tema muy difícil de abordar, es un tema complejo que da miedo a los padres de familia, pero está de alguna manera importante que lo podamos explicitar porque eso nos va a poner la alerta y eso es un asunto que como comunidad debemos de saber qué hacer porque se ha vuelto tabú, ¿no? El hecho de que dé miedo y esta posibilidad hay quien dice como si pudiera contagiarse, ¿no? La ideación suicida va generando miedo, entonces se vuelve tabú, se tapa y es importante que lo podamos hablar porque esto nos va a dar estos mecanismos de activar las cuestiones de alerta y poder ayudar a esta persona que ya manifestó, por ejemplo, una idea de muerte o una ideación suicida. Esta parte es importante también buscar la ayuda profesional, pero insisto, siempre la prevención va a estar desde los ámbitos de crianza, por eso insistimos mucho en la formación emocional de padres, de tutores, ¿no? También y de educadores, de los profesores, esta parte de estar entrenados
ante esta circunstancia que puedan venir, porque a mí me gusta mucho esa frase de que es mucho más fácil construir niños y jóvenes fuertes a reparar adultos rotos, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros estemos mismos formados, sé que son temas que asustan, pero desde esa visión empática podamos abordar amorosamente, porque justamente una de las cosas que le van quitando sentido a esa experiencia de estar vivo es el no sentirse amado, el sentirse juzgado, el sentirse rechazado, y justamente ese es uno de los momentos, digamos, de prevención, ¿no? Que podemos tener con los niños y con los jóvenes en este caso. Actualmente en la pandemia se exacerban, ¿no? Algunos fenómenos que efectivamente, como mis compañeros ya habían hablado, si bien no tenemos un epidemiológico reciente en población abierta, en jóvenes y niños, sí que ya estamos encontrando indicadores fuertes de ansiedad y depresión, y que la interacción que se está dando ahorita en casa, que si al principio hacíamos mucho énfasis en aprovechemos, estemos juntos, pasemos tiempo de calidad, se ha prolongado tanto que ya hay un momento en que las personas se están empezando a sentir abrumadas, ¿no? Y ahorita justamente también lo que estamos recomendando es un equilibrio entre el tiempo que se puede vivir en familia, que se puede convivir de manera armónica, también con esos espacios de privacidad, de poder estar conmigo, de reflexionar acerca de cómo me estoy sintiendo, y esta parte es importante señalarla. También respecto al tema del Internet y de los medios sociales, es importante comentar que, así como lo dijo Rubén, es un factor de riesgo, también es de protección. Ahorita es la que nos está permitiendo estar en comunicación con las personas amadas. No es la tecnología, es cómo se usa esa tecnología, y eso es importante, por supuesto, la supervisión y verlo, pues, que hay formas constructivas. Por ahí incluso hay quienes están trabajando en aplicaciones, ¿no? Para prevenir también las conductas suicidas. Es muy importante señalar que, a pesar de que hay una gran variedad, no todas están, como digamos, certificadas por órganos que trabajan desde una visión científica. Eso es importante, que podamos más bien buscar quién está detrás, ¿no? de esas aplicaciones, y que básicamente lo que hacen es hacer una recopilación, o sea, previamente una recopilación de momentos importantes, de esos momentos vinculadores con la vida, ¿no? De las personas, que en el momento en que se sienta en crisis, porque viene un tamizaje de cómo se está experimentando emocionalmente la persona, que ese momento que venga en crisis, vengan esos recuerdos positivos, de alguna manera a lo que se le llama desde la neuropsicología el undoing effect, ¿no? El efecto desbaratador que tienen las emociones positivas sobre las negativas, y que en ese momento de crisis puedan ponerse a cargo, así como un sistema de alerta. También esta parte es importante, que en la aplicación justamente lo que piden es a dónde inmediatamente se puede pedir ayuda de las personas queridas y de las instancias profesionales. Muchas gracias, Norma. Híjole, como que me quedé con ganas como de los pasos después de hablar y entender lo que está pasando una persona que tiene esas ideas, como qué hago además de hablar con ellos. Lo platicamos, pero buscar ayuda profesional, eso es importantísimo. Luego, claro, porque normalmente uno no va a poder hacerlo ni desde la amistad ni desde la familia solo. Bueno, pero de entrada hablar de ello, ya dijo Norma, de entrada hablar de ello, no es tabú. Paso con nuestro siguiente panelista, el doctor Francisco Ramírez. Él es el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, y fíjense que ya hay una campaña en este momento que está funcionando para enfrentar el posible aumento, o ya el aumento, porque creo que sí, ya hay un aumento en esta temporada del fenómeno del suicidio. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Francisco, no te escuchamos todavía. Perdón, muchísimas gracias, muy buenos días. Fíjate que sí, efectivamente existe ya una campaña que está muy ligada a la estrategia de quererte en casa, la estrategia que el gobierno del estado lanzó para el tema de la salud emocional de la población, con esta contingencia que estamos viviendo por el tema del COVID. En esta campaña de Acércate, Hablemos, ¿sí? Que es una campaña prioritaria durante este mes, ya que el día de mañana se va a
conmemorar el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Y bueno, qué decir lo que mis compañeros ya nos han referido, ¿no? Y tan importante los datos que nos han dado, el por qué la necesidad de acercarnos y hablar. Esto es importantísimo porque lo que estamos buscando es acompañar, reforzar, ¿sí? Sensibilizar a la población en lo importante que es el poder hablar de este fenómeno. Ya mis compañeros ya nos decían esto, lo abrumador que llega a ser en cuanto a cuántas personas tienen este problema, ¿sí? Todos los estigmas que existen alrededor de ello, los problemas que generan el que una persona pueda llegar a tener este trastorno, ¿sí? Y cómo acercarnos y hablarlo es tan importante. Entonces, en esta campaña, ¿sí? Que nosotros hemos venido fortaleciendo desde la estrategia de Quererte en Casa, ¿sí? Es una campaña que vamos muy ligados con la estrategia federal para la prevención del fenómeno suicida. Tiene dos vertientes. Una de ellas es el reforzamiento de la línea de intervención en crisis, la línea 075, ¿sí? En donde nosotros desde un inicio, con este reforzamiento de esta línea de intervención, lo que hicimos fue empezar a monitorizar, ¿sí? Cómo era el comportamiento de los trastornos emocionales debido a la pandemia, ¿no? De tal forma que al día de hoy, por ejemplo, llevamos ya casi un 400% en el incremento de llamadas de lo que pudiéramos tener nosotros del año pasado, ¿sí? En donde las principales causas por las cuales las personas buscan la atención a esta línea de intervención siempre ha sido primariamente la ansiedad, evidentemente por todo el estrés que nos ha generado, por todo el temor de enfermar o de que un familiar enferme, ¿no? Lo segundo ha sido la depresión, insisto, manifestada desde la tristeza, la irritabilidad, la apatía y porque pues a todos nos cambió, ¿no? Por otro lado, los problemas familiares, los problemas de pareja, que bien ya hablaba Rubén acerca de ellos, ¿no? Estos cuatro se han mantenido durante todo el tiempo. Y lo que ha ido como variando ha sido como la quinta causa, ¿no? Inicialmente era todo lo referente al tema del COVID. Después pasó a ser un tema de trastornos psicóticos. Nosotros creemos que mucho derivado del consumo de sustancias, que también vimos que se incrementó. Pero ha ido ganando cada vez terreno el fenómeno suicida, es decir, el que llaman porque hay ideación suicida, ¿no? Entonces, esto nos va generando que hoy por hoy la campaña esté diseñada para acercarnos cada vez más, para que junto con la sociedad estemos capacitados para poder saber qué hacer, ¿no? Y entonces ahí viene la segunda parte. ¿La segunda parte qué es? Como ya hemos hablado, las redes están jugando un papel importantísimo en la comunicación con los jóvenes, ¿sí? Y cada vez más con los adultos. Por eso es que a través de estos paneles, como el que hoy estamos aquí, el podernos acercar a los jóvenes, el podernos acercar a los adultos, ¿sí? En mostrarles que no pasa nada si nos acercamos y hablamos, que hay que estar muy alertas de los cambios de comportamiento que están teniendo las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Ya lo decía también Rubén, ya lo decía José, incluso Norma, qué síntomas podemos buscar o qué características podemos buscar, ¿no? Como el aislamiento, la irritabilidad, los cambios de comportamiento, ¿sí? Y que no pasa nada si nos acercamos y lo hablamos, ¿sí? También tenemos a través de las páginas, la página web de salme.jalisco.gov.mx, una serie de talleres que tienen que ver con primeros auxilios psicológicos, que los primeros auxilios psicológicos no los tiene que dar necesariamente un psicólogo, son herramientas muy sencillas que nos ayudan a poder nosotros intervenir a una persona sin tener como un conocimiento previo en temas de salud mental. Pero además otro tipo de talleres, tanto para padres, maestros, porque entendemos que todos nos tenemos que sumar a esto. Además, en nuestras redes sociales, ¿sí? Vamos a trabajar en mandar todo aquello que es mitos y realidades acerca de este fenómeno, ¿sí? Por lo que le pedimos a las personas que si se pueden acercar a nuestra página, por ejemplo, en Facebook, que es @Instituto Salme, ¿sí? Y en Twitter, @SalmeJalisco, ¿sí? Vamos a estar nosotros en coordinación con otras dependencias mandando estos mitos y realidades. ¿Para qué? Para que las personas
puedan ayudarnos a transmitirlo, ¿sí? A conocerlo y de esta manera poder ir rompiendo todos estos tabúes que hacen que no nos acerquemos. Ya lo decía Norma, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pedir ayuda, acercarnos con un profesional, ¿sí? Hay mucho estigma alrededor de la salud mental, mucho estigma alrededor de ir con un psicólogo o que ir con un psiquiatra, pero creo que lo importante de la prevención es identificar, hablar, acercarte, acompañar, ¿sí? Es decir, reforzar tu red social, pero buscar ayuda a tiempo. Buscando ayuda a tiempo, puedes no necesitar algún tratamiento farmacológico, puede que sí, pero también, vaya, no te llevas tanto tiempo en mejorar, porque tenemos que entender que cuando nos sumamos a la ayuda de esta persona que yo quiero, de mi familiar, de mi amigo, también yo puedo ser una herramienta para que él mejore, ¿sí? Para que él esté bien. Incluso yo mismo al aprenderlo, ¿no? Y de ahí que por eso en esta campaña, ¿sí? En conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, es que estamos buscando la mayor información, que la población tenga la mayor información posible, ¿sí? Y sobre todo, por esto el lema de acércate y hablemos. Consideramos que de veras es básico poder generar esta red de apoyo para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Pues ahora sí empezamos con las preguntas que claro que este tema genera muchísimas dudas y voy a empezar regresando con José Mendoza. José, la pregunta es, ¿hay alguna regulación ya en materia de contenidos para las redes que pueda evitar que las redes se conviertan en espacios para hacer incluso, no sé, pactos, clubes y gente que se apoya justo para cometer el acto suicida? Fíjate que es una gran observación, es un sitio muy complejo. La OMS hay un documento que lanzó en el 2008 que se llama Prevención del Suicidio, un imperativo global, que es como habla de cómo prevenir el suicidio a través de la detección de los principales factores de riesgo, ¿no? Son estrategias que han demostrado evidencia a lo largo del tiempo y que han prácticamente dado pie a todas las estrategias de prevención a nivel mundial, ¿no? Uno de los puntos tiene que ver con redes sociales y medios de comunicación. O sea, el abordaje responsable de los que generan estos contenidos. El problema de quien genera el contenido en redes sociales y en Internet es que es el mismo usuario. O sea, cuando nosotros estamos tratando de controlar la autonomía, entramos en un fenómeno que se convierte, digámoslo así, en un punto sin salida, ¿no? O sea, ¿cómo puedes controlar la autonomía? La única forma en la que podemos trabajar para regular alguno de los contenidos tiene que ver con utilizar las redes para educar. Yo creo que de manera muy particular, si nosotros educamos a través de lo que nosotros compartimos en redes, o sea, nosotros como responsables de todos estos proyectos de salud mental, podemos generar una cadena de formación de contenidos que en cuanto tú te metas a buscar, en lugar de que salgan el 50% de páginas prosuicidas, salgan más información nuestra, ¿no? Salga más información, como dicen, no solo necesariamente antisuicida, sino al menos neutral, ¿no? O sea que aún así sigue siendo el último estudio relacionado principalmente a esto, es un estudio japonés, habla aproximadamente de que el 70% o es neutral o es antisuicida, o sea, no estamos tan mal, pero todavía queda un 30% que es completamente prosuicida. Hay otro punto que particularmente ha sido muy importante en el contexto de, como decíamos, ¿no? El uso de la tecnología para salvar la vida, ¿no? O sea, si tú ves en el timeline de alguien en Twitter, si ves en el historial de Facebook una detección de algún material que sugiera contenido, tú ya lo puedes reportar directamente en estas mismas páginas y ya tienen algoritmos que detectan como para llamar la atención de alguien que esté de alguna manera en los servicios locales. Prácticamente se hace en todo el mundo. Aquí el otro punto es que también necesitamos educar al otro joven, al otro usuario, pues. O sea, de manera particular, más del 50% de las personas que cometieron actos suicidas lo dijeron. O sea, se lo comentaron a otro igual, sea a través de redes sociales, sea a través de un pacto suicida, sea a través de algo. O sea, y muchas veces lo que pasa es que el que está del otro lado no sabe qué hacer. Entonces, lo que necesitamos hacer es, como bien mencionabas y hacia donde iba Norma, y creo que es lo que va a hablar después, es como este flujograma de cómo irme al lugar correcto, ¿no? Le digo a sus papás, le digo, oye, no lo hagas, te voy a extrañar mucho, o sea, como que este tipo de cosas
han hecho que nos volvamos un poquito usuarios responsables de estas particulares condiciones del Internet. Y yo creo que una de las principales es que Internet se convierte en un sitio potencial de lesión personal, de lesión individual. Nosotros vivimos una vida a través de las redes, o sea, nuestra presencia en redes se convierte en parte de nuestra vida. Y cuando nosotros somos denigrados a través de las redes sociales, como es el caso del ciberacoso, creo que tenemos que trabajar de manera directa, insisto, en este tipo de fundamentos, ¿no? Más allá de legislar propiamente, ¿qué significa la red como una situación productiva? Porque, pues, insisto, ¿no? Las cadenas prohibitivas no han dado funcionar, no han funcionado ni con la droga, ni con nada, ¿no? O sea, tenemos que crear, ¿no? Así como igualmente mencionaba Norma, ¿no? Vamos a construir niños sanos, ¿no? En lugar de reparar adultos rotos. Yo creo de manera muy particular que si nosotros invertimos en las generaciones que vienen adelante, podemos generar por lo menos una cultura distinta, ¿no? Y para esto necesitamos que trabajen en casa, ¿no? O sea, por ejemplo, recientemente se suicida alguien famoso, hay que hablarlo. O sea, el día en que tú te enteras de eso, te sientas en la mesa y le preguntas a tus hijos, por más chiquitos que estén, oigan, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Y ya empiezas a escuchar, porque vas a escuchar lo que está presente en sus redes sociales, porque vas a escuchar presente, pues es que cantaba cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Pues es que seguramente algo tenía, ¿no? O sea, vas a encontrar un significado contextual, porque insisto, ¿no? O sea, estas estrategias que nosotros planteamos en el contexto de la salud mental no pueden partir de un lugar y desplazarse como si nada al resto. Tienen que contextualizarse. Y contextualizarles significa partir desde donde nosotros estamos. José, híjole, abordaste muchísimos temas y algunos se engarzan con ya algunas preguntas. Fíjate que hablaste de la neutralidad y esa es una pregunta muy difícil que, bueno, ya le tocó a Rubén, pero si alguno de ustedes quiere añadir algo, a mí se me hace una pregunta muy interesante que tiene que ver con esto de la neutralidad. ¿Qué pasa con quien cree que hay que respetar a quien se va a quitar la vida porque es una decisión individual? Híjole, qué pregunta tan difícil. Sí, es una pregunta bastante compleja. Hay algo que se ha dado en llamarle el suicidio racional, que es algo así como he vivido y no me gusta vivir, y ya no quiero hacerlo, y decide de una manera racional y consciente dejar de vivir y quitarse la vida. Es algo muy controvertido, pero una cosa muy diferente es que una persona o un adolescente se quite la vida porque está viviendo un sufrimiento que no puede soportar. Y entonces hay que entender esto. El suicidio no es un acto de cobardía ni tampoco es un acto de valentía. Es una forma en la que se trata de resolver una cuestión. Se trata de resolver una cuestión que parece insoportable. Por eso, bueno, la cuestión es esta parte del suicidio racional, que es muy controvertido, pero si una persona se quita la vida porque está sufriendo, entonces no es nada más su decisión, más bien no ha encontrado las herramientas para poder salir de esa cuestión. Y precisamente ahí es donde entran los profesionales, ¿no? Ok. Entonces, hay que desmitificar toda esta parte y también, como decían, desmitificar el ir con un psicólogo, porque luego es como pero si yo no estoy loco, ¿verdad? No tiene que ver con locura. Entonces, claro. creo que... Esa es otra, Rubén, y perdón que te interrumpa, vamos ahora con Norma, pero ahorita acabas de decir, bueno, no tiene que ver con locura. Norma ahorita nos va a decir algunos de los pasos así de 1, 2, 3, por favor, Norma, pero además preguntan, ¿es hereditario? O sea, ya tiene una enfermedad la persona que va a cometer un acto suicida. O sea, está en el cuerpo, eso es lo que preguntan. Ya había dicho Rubén que se concatenan muchos eventos externos también, pero Norma. Sí hay en los estudios, digamos, cierta tendencia que cuando ya hay un familiar que cometió suicidio, sí
puedan suceder más. Eso especialmente lo hemos visto en niños, porque también las edades, ¿no?, van bajando. Sin embargo, es esto que dice Rubén, es que es el sufrimiento en donde se ve única y exclusivamente esa puerta, Ibabel. Aquí el tema es que hay que estar atentos, o sea, cuando ya hubo un fenómeno sucedido en la familia, estar atentos, especialmente mucho más en términos de cuando hay menores de edad, en donde podamos diversificar las puertas para salir de ese sufrimiento. O sea, esa es la parte importante, que podamos educarnos en el manejo de esta emoción, cómo le hago para lidiar con este sufrimiento que estoy teniendo y cuáles son las otras puertas que tengo. Esa es una parte importantísima. Respecto a la aportación que hacía tanto José como el doctor Ramírez, es muy importante esto de que esta educación que necesitamos al respecto de abordar este fenómeno suicida, lo tengamos como comunidad. O sea, en la medida en que tenemos una comunidad alerta, tenemos entonces muchos ojos mirando para la prevención y en donde se puede justamente pedir ayuda. Efectivamente, o sea, prefiero mejor que no hablemos porque no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con esto que me va a decir, no sé qué hacer con el sufrimiento que me está externando esta persona amada. Por ejemplo, entonces ahí es este acompañamiento momentáneo. El doctor hablaba de los primeros auxilios psicológicos, pero inmediatamente buscar atención. Efectivamente tenemos esa línea habilitada por el gobierno del estado que trabaja SALME, el 075, que tenemos la ayuda inmediata, y posteriormente buscar procesos terapéuticos, entendiendo que un proceso psicoterapéutico no es para locos. Efectivamente, necesitamos desestigmatizar, es para encontrar más herramientas, es para encontrar más potencialidades, es para encontrar esas otras puertas. Y eso es importante que lo hagamos como comunidad alerta ante estos fenómenos. Muchas gracias, Norma. Francisco, nos preguntan, bueno, y una vez que se da el acompañamiento, ¿este acompañamiento tiene que ser para toda la vida? ¿Regresará la idea cuando alguien ya tuvo ya enfrentó este dilema? Fíjate que, como bien lo decíamos, al ser multifactorial este problema, ¿sí? Y al recibir tú la ayuda y entrenarte de una manera mucho más fortalecida de acuerdo a lo que estás viviendo, ¿sí? Sí, claro, pudiese ser que a futuro, por una situación nueva, por un trastorno nuevo, ¿sí? Pudiera volver a activarse este fenómeno. Y es que es importante plantear algo. Como es multifactorial, recordar que también hay muchas enfermedades médicas que producen trastornos emocionales por sí solos. Entonces yo no estoy exento de que mi depresión, mi ansiedad sea producto de algún problema hormonal, algún problema médico, ¿no? Además de los problemas sociofamiliares que puedo estar viviendo. Entonces, si hoy lo presento por ciertas circunstancias, por supuesto que a futuro pudiese volver a suceder por otras circunstancias diferentes, ¿no? Oye, y ¿sabes qué también me preguntan, Francisco, y de una vez ya que estamos contigo, en qué porcentaje han aumentado los suicidios en Jalisco durante esta pandemia? Hablaste del porcentaje de atención en la línea, pero como para distintos fenómenos. Claro, lo que pasa es que en el porcentaje de suicidios no es una estadística que lleve salud, es una estadística que lleva fiscalía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que determinan las causas de muerte. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos como retrasados de lo que nos va reportando Fiscalía para poderlo nosotros sumar, ¿sí? De tal forma, entonces, que no tengo todavía un dato real, porque ha habido retraso en la respuesta, pero lo que sí, digo, si están buscando el dato, se pueden meter a la página de Fiscalía en el tema de funciones, y ahí también vienen ellos con un apartado que alimentan con cierta regularidad. Muy bien, gracias. Paso ahora con Rubén, que había mencionado las canciones, pero que también las drogas. ¿Cuál es la relación entre las drogas y el suicidio? ¿Y cuáles drogas? Y bueno, y después si puedes hablarnos de las canciones también. Sí, claro. Hay una alta correlación en el consumo de drogas. Incluso, bueno, la doctora González Forteza desde México ha hecho algunos estudios muy interesantes donde se agrupan diferentes, bueno, se llaman clústeres o grupos que tienen que ver con precisamente cuando se conjuntan diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, la depresión con el consumo de sustancias se va potencializando. Y
Y el consumo de sustancias pues tiene que ver con alcohol, cocaína, marihuana, inhalables. Todos esos han sido considerados y si hay un incremento o hay una relación entre la ideación suicida y también el acto suicida. Porque en muchas ocasiones las personas que cometen suicidio lo hacen bajo el influjo de alguna droga. Entonces hay una alta correlación entre eso, sobre todo, repito, si lo sumamos con otras cosas. Si hablamos de depresión y ansiedad, estas dos juntas también son como muy riesgosas. ¿Y lo Y de las canciones? en cuanto a la parte de las canciones, creo que en la cultura mexicana hay una especie de ambivalencia en relación a la muerte, porque por una parte se dice que hay como que nos reímos de la muerte y toda esta parte, pero por otro lado hay un gran temor. Incluso hay quien plantea que es por eso mismo, ¿no? Como el miedo que tenemos a la muerte. Y eso se refleja en muchas canciones. Podemos ver las canciones tradicionales de que la vida no vale y cosas por el estilo. Entonces se va permeando eso, digamos, en el imaginario de la gente, pero por otro lado hay un gran miedo, ¿no? También, precisamente esto de no hablar de ello es por eso, por el miedo. Y bueno, también hay ciertos grupos en los que se escuchan canciones quizá como más depresivas pudieran ser, ¿no? Pero a veces las mismas canciones, retomando un poco lo que decíamos hace un momento, si es algo más o menos constante, pudiéramos decir que no es tan riesgoso. Okay. Cuando hay algo en lo que hay cambios muy marcados, es en lo que sí pudiera ser. Importantísimo sería también platicar sobre estas canciones también, ¿no? Claro. ¿Por qué escuchas estas canciones? ¿Qué significan para ti? Incluso también cuando se pone un estado en WhatsApp o en Facebook o qué sé yo, también como considerarlo, porque sí tiene que ver con una cuestión cultural. Digo, México no es de los países donde haya más suicidios, donde en los países de mayores ingresos hay más suicidios. Aquí afortunadamente no hay tanto, pero sí hay una alza más o menos constante. Entonces, hay que ver también desde la cultura, desde las culturas, digamos, particulares de los jóvenes. Claro, entonces por sí sola una canción no. Y además, fíjense, todos los panelistas han coincidido en lo que se encuentre, se tiene que hablar. O sea, se puede hablar de la canción, se puede hablar de la actitud, se puede hablar del suicidio de un famoso en familia. Y hablando de esto, José, tú habías mencionado el tema de los medios y de cómo lo podemos abordar desde la familia. Fíjate que en los medios normalmente se tiene la idea de que no se debe de reportar el suicidio, no tanto no hablar del suicidio, sino que no se debe de reportar. ¿Esto es una actitud correcta por parte de los medios de comunicación, José? No se debe reportar la parte como humana, ¿no? O sea, no vamos a hablar del individuo, no vamos a hablar de las condiciones, no vamos a hablar del método, no vamos a decir dónde lo hizo, porque esto puede significar estos fenómenos que se han visto desde siglos pasados, que es el fenómeno Werther, que por eso existen lugares donde la gente se suicida, porque hemos publicitado estos lugares, ¿no? Entonces, creo que ha sido la OMS ha sido muy clara en este mismo documento en el que menciono cómo los medios nos podemos hacer responsables, o las personas que trabajamos también dando información a medios, en el punto de decir, si hay algo, si se suicida a alguien, hay que decir, hay que dar la noticia, pero no hay que hablar de la situación individual. Hay que aprovechar la oportunidad para brindar la información correcta. O sea, por ejemplo, Jalisco es el 7º estado en total de suicidios de nuestro país. O sea, hay estados con más problemas, pero es el 7º, o sea, tampoco es tan bajo, ¿no? En nuestro país, ya mencionaba, 18 personas se suicidan. En estos 6 meses de pandemia, en la línea nacional que hemos generado, hemos tenido atención de más de 5,200 personas que hablan pidiendo ayuda por intento de suicidio, ¿no? Esto es más del doble. O sea, independientemente de que no sabemos cuántos lo culminen, espero que no, pero al menos creo que la información está llegando, ¿no? O sea, sí es cierto que al menos los medios hemos alcanzado de manera al menos puntual el dejar claro un poquito, ¿no? El de háblalo o busca ayuda. Y creo que sobre lo que mencionas, como resumiendo este punto, ¿no? O sea,
como medios, el medio, en lugar de enfocarse en la historia del individuo, o sea, el suicidio no es un problema del individuo, es un problema global. Es un problema en el que falla el contexto cultural, el contexto familiar, el contexto social, el contexto político, fallamos todos. Entonces, cada vez que alguien se suicida, hubo una barrera que no cumplió su objetivo. Y creo que es un punto que tenemos que visualizar, ¿no? O sea, porque luego tendemos a menospreciar el acto suicida, dejándolo en el individuo, dejándolo en seguramente algo no hizo bien, o es débil, o es frágil, como mencionaban ya en varios puntos como míticos que acompañan a este hecho, que no dejan más que en claro nuestro temor a ver el suicidio como algo que todos podemos pasar. Yo creo que partiendo de este hecho, podemos verlo como un fenómeno global. Fíjate, hablas, José, del contexto. También Rubén ahorita mencionó el tema de los países con mayor desarrollo económico. Hay una relación, Francisco, hay una relación, tú ayúdanos con esto, entre la pobreza y el suicidio. Sí, por supuesto. Insisto, al ser multifactorial, claro que suma la pobreza, como suma la violencia, como suma el abuso de sustancias ilícitas. Es decir, sí, por supuesto que es una de las tantas características que suman, ¿sí?, a que se presente este problema en la población. Oigan, y fíjense que no hemos hablado, nos queda poco tiempo, pero no hemos hablado de la parte posterior. O sea, ¿qué pasa cuando alguien ya llega a eso, toma la decisión, no pudo ser ayudado, no tuvo la ayuda necesaria? ¿Qué se hace? ¿Quién me ayuda con eso? Norma, José, con la parte de la familia después de que un integrante de la familia o entre los amigos, los adolescentes con sus amigos cuando alguien comete suicidio. Norma. No te oímos, Norma, todavía. Gracias. Efectivamente, en estos casos, pues los dolientes, ¿no? Que quedan, se complejiza también el proceso de duelo porque se integran otras emociones, principalmente la culpa, por ejemplo, ¿no? El pude haber hecho, no me enteré, fue mi culpa, etcétera. Entonces, esos son fenómenos que complejizan y sí hay estrategias para la posvención, se llama, ¿no? Es lo que tú dices cuando se tiene que actuar ya después de que sucedió el fenómeno. En la Universidad de Guadalajara tenemos una clínica de duelo que nació siendo específicamente para duelo por suicidio, entonces donde ya de manera especializada se trabaja con los familiares de las personas que cometieron suicidio. Entonces, ¿tienes de casualidad la línea o algo? No, lo buscamos en internet, la clínica de duelo de la Universidad de Guadalajara. Sí, está en el banner de Cooks, ahí aparece. Ajá. En el banner del Cooks, que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ciencias de la Salud. Yo te vi, José, haciendo gestos sobre este tema. Quiero que quieres comentar algo más. Solo quería comentar sobre el punto. Los países de ingresos bajos están aumentando progresivamente su número de suicidios. No es una situación que ya quede como, o sea, sí es cierto que todavía Corea del Sur, Japón, estamos hablando que México tiene 17.6, Corea del Sur tiene 38, ¿no? O sea, muertes diarias, ¿no? O sea, sí es un problema que sigue afectando mucho en otros lugares, lo cual no menosprecia lo que está afectando en nosotros. Insisto, está aumentando en nosotros. Y nosotros como países que no somos tan pobres, pero tampoco somos tan ricos, entonces ha estado aumentando de manera progresiva y en todos lados. O sea, tenemos reportes de suicidios en comunidades indígenas en nuestro país, que es altamente, como que para nosotros es un punto doloroso muy importante, ¿no? O sea, el estar llegando la modernidad a algunos sitios que habían permanecido bajo sus costumbres, no les está permitiendo integrarse y algunos han optado por cometer suicidio. Creo que tenemos, como decíamos, ¿no? La complejidad es regresarlo al contexto de la comunidad. José, rápido, ¿hay sectores especialmente vulnerables? Ahorita dijiste indígenas, mujeres. Bueno, todos han mencionado el tema de los adolescentes y los jóvenes, pero mujeres, indígenas, sector rural, urbano. Minoría étnica, minorías sexuales, en poblaciones adolescentes y adultos mayores. Quizás sean nuestros, digámoslo así, poblaciones de mayor vulnerabilidad. Gracias, José Mendoza. Ya casi nos vamos, pero todavía tengo una última. Francisco, nos dicen, ¿sí hay éxito cuando la gente busca ayuda profesional? ¿Qué tasa de éxito hay? O sea, ¿sí se consigue?
Por supuesto que sí se consigue. Esto es lo importante, por eso estamos haciendo todo ese trabajo todos y creo que de ahí que hemos hablado del por qué acercarse, por qué generar las redes de apoyo. La tasa es altísima, o sea, por eso rompamos el tabú, rompamos nuestros propios miedos, conceptualicémoslo como un problema de todos, ¿sí? Y que también al volverse multifactorial necesitamos el apoyo tanto de los profesionales de la salud mental como de la sociedad, la familia, para poder sumarnos a esto. De ahí que, les recuerdo, la campaña es acércate, hablemos, ¿no? ¿Mucho? ¿Cuánto es altísimo? ¿Más de la mitad? ¿2/3 partes o No más? tengo el dato ahorita a la mano, pero digo, y no me atrevo a decirlo, pero sí es considerablemente alto Ok. el, el recibir ayuda oportuna, ¿sí? Versus el no hacerlo. Ok, muchas gracias, Francisco. Pues ahora sí ya estamos llegando al final de nuestro webinar, ya nos estamos pasando, pero teníamos que abordar y todavía se nos quedaron cosas en el tintero, pero les agradezco muchísimo a Francisco Ramírez, a Rubén Bravo, a José Mendoza, a Norma Rubalcaba, ya abran sus micrófonos. Oigan, la verdad es que les iba a decir que disfruté mucho el webinar, no es que lo haya disfrutado, más bien fue muy interesante, me angustié un poco, pero al mismo tiempo me di cuenta de que hay caminos, de que hay cosas que podemos hacer como sociedad y lo que más aprendí fue que se tiene que hablar. Creo que eso fue lo más importante y hablar sin tapujos, sin tabús, con los amigos, si uno es el que lo tiene, hablarlo, ¿no? Eso es un poco como en lo que coincidieron todos. Claro, y que el suicidio es prevenible, eso es importantísimo. Eso. Muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado en este webinar. Los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana aquí en estos webinars que organiza la Universidad de Guadalajara en los que tanto hemos aprendido durante esta pandemia. Muchas gracias a todos.